Ok, Liliana. Eh, quiero preguntarle a alguien al azar. Vamos a mirar. Quiero preguntarle, por ejemplo, a Diana. Sí. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Bueno, bien. Bueno, Diana, tú sí has estado en la academia desde el principio, ¿cierto? Sí. Bueno, Diana, quiero que por favor me comentes nosotros o para qué sirve el NFP. Nosotros para qué lo analizamos o para qué lo operamos. O básicamente, quiero que me digas con tus propias palabras, obviamente, qué es el reporte del NFP. Y pues quiero que también recuerdes de pronto cuándo fue que operamos esa noticia. A ver si no estoy confundida. Creo que es un reporte, o bueno, una Un medición indicador. que se hace. Sí, 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 dale, no hay problema. es como una medición que se hace a los, a la producción, a la producción em, de ciertos sectores. Creo que es aparte de la industria. Un indicador, tú dices que es un indicador que mide los sectores industriales, por ejemplo, es lo que yo pues trato de entenderte. Eso es lo que me estás diciendo, Diana. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, yo ahí te estoy escuchando. Sí, mide la producción y la última vez que lo vimos fue en Estados Unidos. Afecta directamente la economía, porque según la producción y según cómo se mueva esto, es que genera ganancias o pérdidas para un país, para los sectores. Bueno, bien. Este es el concepto que la compañera Diana tiene de NFP. Quiero que por favor, a ver, ¿quién? Por favor, Verónica, ¿sí? Quiero que por favor Verónica nos dé o analice, ¿sí? O nos diga qué piensa del concepto que tiene la compañera Diana acerca de lo que es el NFP. Verónica está en la clase. Hola, sí, por acá estoy. ¿Sí me escuchan? Ahí te escucho. Pues yo creo que es el informe sobre los trabajadores en los Estados Unidos, eh, de las nóminas no agrícolas. ¿Y qué es eso de nóminas no agrícolas? Mm, no recuerdo muy bien. Bueno, muchachos, ¿alguien quiere aportarle algo a las compañeras? De Juli, pronto la pregunta está muy difícil, muchachos. Nosotros operamos esto. Yo tengo un concepto, profe, porque estaba ahí como cacharreándole, no sé si quieren escucharlo. Cuéntanos. Bueno, es uno de los indicadores económicos claves en Estados Unidos, ya que refleja el número total de trabajadores asalariados, con excepción de los empleados agrícolas y los que trabajan para el gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, Ya. y eso interpretado en tus palabras,
¿qué nos puedes decir de qué es las nóminas no agrícolas? ¿Para qué nos sirve a nosotros este indicador o para la economía? Pues que lo que yo me entiendo, porque la verdad soy muy nueva, pero sí entiendo que si las nóminas de estos empleados son más altas de lo previsto, entonces el valor del dólar crece, algo así, no sé. Nos dicen que si Y, es y inferior, lo contrario, si las nóminas bajan, entonces el dólar baja, algo así, lo había leído en algún lado. No sé, listo. No, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por tu aporte. Muchachos, yo veo que pronto algunos no le están poniendo pues bastante interés pues, a lo que son estos reportes, a lo que es el análisis fundamental, muchachos. Hacer análisis fundamental, pues no es necesario para hacer trading, pero sí es importante que nosotros sepamos cómo se mueve la economía o por qué es que las velas suben o por qué es que las velas bajan. ¿Sí? Como nos dice la compañera Liliana, muchachos, básicamente, sencillamente, el NFP son las nóminas no agrícolas. Y si nosotros, muchachos, le ponemos un poco de sentido a qué son las nóminas no agrícolas, pues nos vamos a dar cuenta que pues, no tiene que ver nada, o es un indicador que no tiene que ver nada con el sector agrícola, ¿sí? Y pues si a alguien le pagan nómina en algún trabajo, pues vamos a saber, ¿cierto?, que tiene que ver con, de pronto, con el salario, ¿sí? Con el salario que le pagan o que nos pagan a nosotros, ¿sí? Es un indicador, pues, que básicamente, obviamente, las nóminas no agrícolas están, las nóminas no agrícolas de Colombia, las nóminas no agrícolas de Venezuela, las nóminas no agrícolas de Brasil, las nóminas no agrícolas de Guatemala, bueno, de cualquier país, pero pues básicamente, muchachos, que salga una nómina no agrícola de un país diferente a lo que son los Estados Unidos, muchachos, eso no le hace nada al mercado, ¿sí? Diferente, pues, analizar las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, ¿sí? Que es, pues, un indicador, ¿sí? Que representa el número de empleados creados con respecto al mes anterior, ¿sí? Es simplemente eso. Es la creación de nuevos empleados respecto al mes anterior, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con la tasa de desempleo, muchachos, porque básicamente si hay desempleo, las nóminas no agrícolas no van a subir bastante. Recordemos que las nóminas no agrícolas, de por sí, para que la economía de Estados Unidos sea saludable, se necesitan crear 280.000 nóminas no agrícolas mensuales. ¿Sí? Esto es un indicador de que la economía de Estados Unidos se está expandiendo y no, pues, no se está contrayendo. Listo, muchachos. Quiero que por favor le queden claro qué es el NFP, ¿sí? Es la creación, ¿sí? O representa el número de empleados creados con respecto al mes anterior, ¿sí? El número de empleados creados respecto al mes anterior. Eso es todo, muchachos. No nos tenemos analizar solo una vez al mes. ¿Cómo? Por eso es que solo la podemos analizar una vez al mes, ¿no es así? Exactamente, por eso es que solamente la podemos analizar una vez al mes y es el primer viernes de cada mes que sale la noticia. Listo, entonces, para que pues, lo tengamos en cuenta, muchachos, es una noticia importante, así usted no opere la noticia, ¿sí? Así usted no la opere, pero si usted de pronto le da por ese viernes levantarse y decir, ve, hoy voy a hacerme unos dólares, quiero 15, quiero 20, voy a tratar de hacerme 15 o 20 dólares, y resulta y sucede que usted no cayó en cuenta, no sabía, no estuvo previsto, no, se le olvidó, usted no sabe nada de análisis fundamental, pero resulta que ese día, muchachos, salió el NFP y el mercado lo devolvió a usted la cuenta una nada, ¿sí?
el mercado le volvió a usted una cuenta que con mucho esfuerzo usted tiene, ¿sí? Básicamente se la volvió nada y perdió pues bastante, ¿sí? Porque el NFP, muchachos, es o representa, ¿sí? Bastante volatilidad en los mercados. Quizás en los NFP que estamos viendo no lo hayamos visto, ¿sí? Pero si quieren, muchachos, estén pendientes de los siguientes NFP y van a ver que la volatilidad va a ir subiendo bastante. ¿Listo? O pues si en el determinado caso están haciendo binarias, muchachos, el mercado ahí sí que los jodió. Listo, porque como les digo, es un indicador muy importante, muchachos, muy, muy importante. Entonces, está claro, muchachos, que es el NFP. Correcto. Julián, qué en- pena, es que no te escuché muy bien cuando dijiste, ¿sale solamente esa noticia una vez al mes? Sí, la noticia sale solamente una vez al mes y exactamente, yo no le voy a decir sale los 3 de cada mes o los 4 de cada mes, sino que les digo, sale el primer viernes de cada mes, independientemente la fecha en la que pues salga en la que esté, ¿sí? Ah, listo, muchas El primer gracias. viernes de cada mes sale la noticia. Por eso, algunos de ustedes algún día van a escuchar, ve, yo tengo un bot tan bueno, yo tengo un bot de trading bastante bueno, pero tiene que desconectarlo el primer viernes de cada mes. Y algunas personas le van a decir a usted, ah, y usted va a preguntar, bueno, pero ¿por qué tengo que desconectarlo? Y le van a decir a usted, pues porque manipulan el mercado muy feo ese día. Y no es así, muchachos, no es manipulación, es algo que usted puede predecir, es algo que de lo que usted puede, muchachos, estar pendientes a la hora de que salga el reporte, ¿sí? Entonces, Juli, una pregunta. ¿Vos decís que todos los países tienen un NFP? ¿Todos? sí, pues tienen un reporte, ¿sí? De nóminas no agrícolas. Bueno, Pues ¿y por qué se utiliza esa palabra tan marcada? O sea, nóminas no agrícolas. ¿Por qué diferencian la agrícola de lo otro? No sé, o sea, bueno, porque pues básicamente, muchachos, el sector, por ejemplo, industrial, ¿sí? Básicamente es el que hace o acelera la expansión de la economía de un país, ¿sí? Mientras que las nóminas agrícolas, ¿sí? También hay un indicador de nóminas agrícolas, pero pues no mueve bastante la economía, ¿sí? Y es porque básicamente, muchachos, la agricultura ahora, ¿sí? Pues yo pienso que la agricultura es algo bastante importante, ¿sí? Pero la agricultura en este momento, muchachos, pasó pues a una fase donde pues básicamente ya no es tan necesaria para medir la economía o el crecimiento económico de un país, ¿sí? Lo mismo las personas, ¿sí? Las personas que trabajan con el gobierno. Además, porque es una mínima, pues a diferencia del otro sector no agrícola, pues la diferencia es un poquito más pequeña, ¿sí? Es decir, los agricultores respecto a las nóminas agrícolas, las personas que tienen nóminas no agrícolas, pues son un poco menos que pues las que sí son nóminas no agrícolas. Listo. listo. Listo, entonces, Diana, Diana todavía sigue en clase, ¿cierto? Hola, sí, sí, muy Ya te claro, quedó Julián. claro qué son las nóminas no agrícolas. Sí, sí, Julián, me quedó súper claro, muchas gracias. Ok, ok, muchachos. Para Verónica también le quedó claro, claro. Sí, Julián, muchas gracias.
Listo, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos qué son las nóminas no agrícolas, yo espero que para las próximas nóminas no agrícolas, ¿sí?, no la tenga yo que incluir en el calendario o en el horario, ¿sí?, en el horario operativo, sino que ustedes mismos sean los que propongan operar y estar pendientes de ese informe. Listo. Bueno, muchachos, ya teniendo en claro qué son las nóminas no agrícolas, vamos a pasar a lo que son, pues básicamente la tasa de desempleo. Bueno, antes de la tasa de desempleo, ¿sí?, porque es un indicador que va ligado a lo que es, pues las nóminas no agrícolas, ¿sí?, a lo que son las nóminas no agrícolas, pues de la tasa de desempleo, ¿sí?, o lo que se conoce, pues esta vez yo miro algo, de pronto para el que tenga el calendario económico en inglés, le va a aparecer un employment rate, ¿sí? Un employment rate, pues aquí aparece en español, pero no tenemos que buscarlo así, pero por ejemplo, muchachos, miren acá, ¿sí? Miren acá un indicador de la tasa de desempleo, simplemente aparece así, en este caso es la tasa de desempleo de Australia. Y pues básicamente, muchachos, ¿sí?, la tasa de desempleo es una medida o un porcentaje, mire que, pues a diferencia, ¿sí?, esto también es importante, a diferencia de las nóminas no agrícolas que salen, por ejemplo, un K, 2K, un B o 4B, pues B quiere decir de miles de millones, K de millones, ¿sí? Por ejemplo, este número de acá dice que el cambio de empleo en Australia es de menos 575.0K, ¿sí? Entonces, a diferencia de esos reportes, este sale en un nivel porcentual, ¿sí? La tasa de desempleo es una medida en porcentaje de la fuerza de trabajo total que está sin trabajo. Ténganlo muy presente, muchachos. La tasa de desempleo es una medida o un porcentaje de la fuerza de trabajo total que está sin trabajo, pero que buscan activamente empleo y dispuestos a trabajar en Australia, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, pues independientemente de cuál sea el informe, o sea, o el país que tenga el informe. Un alto de porcentaje indica debilidad en el mercado laboral. Un bajo porcentaje es un indicador positivo para el mercado de trabajo en Australia y se considera como positiva para el AUD o para el USD o para el COP o para para la moneda que nosotros, pues para la moneda que represente el informe. Entonces, muchachos, sí, yo les podría, muchachos, dar una clase de economía, ¿sí?, donde veamos estos informes, pero pues básicamente pues, no tiene sentido que me meta por allá en esos temas tan, ¿sí?, tan internos, cuando pues básicamente simplemente nosotros necesitamos saber que la tasa de desempleo, ¿sí?, pues básicamente es la fuerza que mide las personas que están sin trabajo. ¿Sí? Es así de sencillo. Y que básicamente, si la tasa de desempleo sube, esto es que, ¿qué pasa si la tasa de desempleo de un país sube, muchachos? Negativo. Es negativo. Exacto. Si el reporte sale positivo, en este caso, el efecto en el mercado es negativo. Mientras que si
el informe sale negativo, el efecto es positivo, ¿sí? Pues es muy fácil, muy fácil, pues es muy fácil de deducir. Entonces, básicamente, en pocas palabras, podríamos decir, muchachos, que la tasa de desempleo, pues es básicamente el informe que reporta la cantidad de individuos desempleados que buscan trabajo en pues en un indicador porcentual, ¿sí? Para que lo tengamos presente y, muy importante, muchachos, se reporta el primer viernes de cada mes, ¿sí? Y pues estamos hablando de Estados Unidos. Después de que Estados Unidos dé los informes del país, comienzan el resto de países a dar un informe. Por ejemplo, Estados Unidos lo dio el viernes pasado, dio el informe. Luego de esto lo sigue, como podemos ver, lo sigue el dólar australiano, ¿sí? Que es pues básicamente a las 8:30 de la noche, el día miércoles, y así sucesivamente lo siguen los siguientes países o pues las siguientes divisas, ¿sí? De las cuales, por ejemplo, miren acá, para el jueves la tasa de desempleo en China se va a dar a las 9 de la noche también, ¿sí? Y así sucesivamente, muchachos, con el resto de países. Entonces, Probablemente, Julio, en Estados Unidos es el que lo reporta el primer viernes de cada mes. Los demás países exactamente, no, lo van exactamente. siguiendo. Como la divisa de Estados Unidos es la más importante, pues básicamente el resto de economías tienden a seguir. ¿Sí? Para todos es claro, muchachos, ¿qué es la tasa de desempleo? Vamos a preguntar. Diego, Sí, señor. ¿qué es el NFP? El NFP es, sí. El NFP informa el total de los trabajadores asalariados, sacando los agrícolas, privados y empleados del comercio, ¿sí? Que están, digamos, trabajando para el gobierno. Se define más prácticamente, pues, como lo entiendo yo más fácil, es como la creación de nuevos empleos del mes anterior, ¿sí? Y eso también interpreta más o menos que económicamente el 80% del PBI digamos, de la divisa o del país que lo dé. Bueno, sí, lo que nos dice el compañero es un dato agregado, ¿sí? Y que pues básicamente, y es una de las razones por las cuales el compañero también nos preguntó ahora, que por qué ese nombre, o por qué no tenía en cuenta a los agrícolas o a otros sectores de la economía, ¿sí? Y es porque básicamente el 80% del PIB de Estados Unidos, estamos hablando solo de Estados Unidos, representa este informe, ¿sí? El Producto Interno Bruto es algo bastante importante o es un indicador de expansión económico de todas las economías. Entonces, pues por eso también, ¿sí? Por eso también se llama así. Hay que tener en cuenta que el NFP, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? Si vamos a Colombia, el NFP, pues básicamente no va a ser un 80% del Producto Interno Bruto, sino que básicamente va a ser por ahí un 40 o un 35% del Producto Interno Bruto de Colombia. Por eso hay otros indicadores que miden mejor el crecimiento económico en Colombia, ¿sí? Porque pues sabemos que básicamente Colombia es un país que depende bastante de la agricultura y pues más allá de eso, por ejemplo, del petróleo, cosas como eso. Listo, muchachos.
Eh, bien por ahí, vamos a preguntarle a John si baja. John está por ahí. John Carlos está en la clase, muchachos. ¿Alguien sabe si John Carlos está en la clase? ¿O no quiere que le pregunte? ¿O no quiere que le haga preguntas? Juli, yo no lo veo conectado. Ah, sí, sí está conectado, pero no contesta. No lo había visto. Debe ser que no escucha. Eso quiere decir que no le está prestando atención a la clase. Vamos con Julián. Julián Franco está en la clase. ¿Sí me escucha, profe? Sí, ahí te escucho bien. Sí, profe, dime. Listo. Según lo que hemos dicho aquí, ¿sí? Y lo que hemos repasado para ti, básicamente, para ti, ¿por qué es importante o por qué analizarías tú la tasa de desempleo en un informe, pues, en un informe que se ve en el calendario económico? Profe, pues básicamente porque eso generaría un impacto negativo si la tasa de desempleo aumenta, sería un impacto negativo para la economía del país. Por ejemplo, hace poco con la noticia de Estados Unidos de que había subido 12 millones de desempleos o 12 millones de personas habían pedido como el paro, como el bono o lo que les pagan por estar de baja, por no estar trabajando. Eso afecta directamente la economía de Estados Unidos y influye directamente en las tasas de interés, en las tasas que manejan internamente. Bueno, exactamente, muchachos, es así tan sencillo como él dice, ¿sí? Eh, porque es importante o porque para mí, por ejemplo, es importante estar pendiente de la noticia, porque si la tasa de desempleo por ejemplo, de Estados Unidos sube, la divisa se va a devaluar, ¿cierto? Juli, perdón, interrumpo, le hago una consulta. Justamente este tema, justamente lo que dice Estados Unidos, justamente por qué en este caso, yo quería preguntarle también si esta noticia se dio la semana pasada con Estados Unidos, ¿por qué la divisa todavía está en una tendencia alcista? Pues tiene que ver básicamente por el yen y no por el dólar, ¿sí? Recuerden que no importa, por ejemplo, cuando usted va a analizar una divisa, ¿sí? No importa si de pronto usted, pues básicamente tiene un buen concepto o tiene claro si una divisa se va a fortalecer o si se va pues en este caso se va a poner débil, ¿sí? Sino que pues básicamente como usted va a operar un activo que tiene que ver con dos divisas, usted también tiene que estar pendiente de pues la divisa contra la que se opera el dólar. Por ejemplo, si el dólar está débil y el yen japonés también lo está, tú pues básicamente no vas a poder, ¿sí? No vas a poder operar bien pues el informe como tal, ¿sí? Sin embargo, sí se espera que haya movimientos bajistas. Recordemos también que el análisis fundamental funciona un poco mejor a largo plazo. ¿Sí? Gracias, Juli, muy claro, me quedó más claro ya. Profe, una pregunta ahí, pero digamos la tendencia bajista del petróleo y de los commodities, ¿eso también tiene alguna incidencia ahí en esa fluctuación o que el dólar siga a la alza o es separado para este caso de las divisas? No, no, claro, mejor dicho, muchachos, es que básicamente todo está correlacionado. ¿Sí? Por ejemplo, puede, muchachos, subir el precio del petróleo y eso puede afectar al precio del maíz o al precio del arroz
o al precio del frijol, o al precio de muchas cosas, ¿sí? Porque básicamente toda la economía está entrelazada, ¿sí? Así que si hay movimientos muy fuertes de algún tipo de commodity, de divisa, de algún tipo de, pues, de indicador o algo por el estilo, básicamente también influye, ¿sí? También influye directamente en algunos sectores específicos. Por ejemplo, si el dólar o si el petróleo bajara o subiera, pues esto afectaría, pues aquí afectaría, muchachos, al dólar, porque básicamente los barriles, ¿sí? El mayor productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos, y pues básicamente la denominación en barriles está dado en dólares, así que pues esto lo afecta directamente, ¿sí? Entonces eso también es un indicador, ¿sí? Eso también es un indicador que puede alterar pues ciertos factores o ciertos sectores de la economía. Hay que tener también en cuenta pues que a veces pues básicamente no pasa nada y ya. Listo. Bueno, muchachos. Entonces vamos a continuar, ¿sí? El NFP nos quedó bastante claro. La tasa de desempleo también bastante claro. Y ahora, muchachos, vamos a analizar o a recordar, porque esto ya lo analizamos nosotros. Vamos a recordar pues, básicamente qué son los tipos de interés, ¿sí? Vamos a mirar el calendario económico y vamos a mirar cuándo tenemos una noticia de tipos de interés, o mejor dicho, muchachos, díganme ustedes cuándo hay una siguiente noticia de tipos de interés en el mercado. Mañana a las 9 de la noche. Bueno, aquí la compañera nos dice que mañana a las 9 de la noche se va a dar una noticia que tiene que ver con los tipos de interés. Y efectivamente es así, muchachos. Recuerden que se los he venido diciendo desde hoy. Sí, desde hoy se los he venido diciendo, desde que les expliqué el calendario económico, que mañana iba a haber una noticia de tipos de interés de Nueva Zelanda. ¿Sí? Y vamos a mirar qué es esto de la decisión de la tasa de interés. Ocho veces al año, el Consejo Directivo del Banco Central de Nueva Zelanda, ¿sí? el RBNZ, ¿sí? Se reúne a los fines de tratar las tasas de interés a corto plazo para la nación. Poco después de la reunión, publica una declaración la cual contiene la tasa establecida, además de un breve comentario sobre las condiciones económicas que afectaron la decisión. Y asimismo incluyen insinuaciones con respecto a cómo se desarrollarán las reuniones futuras. La decisión de cómo fijar las tasas de interés depende principalmente de la inflación. Uno de los objetivos principales del Banco Central es lograr estabilidad. Cuando la inflación supera una tasa anual aproximada de 2%, el Banco Central responderá aumentando las tasas de interés con el fin de reducir los precios. Valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros,
por lo que la demanda de la divisa del país aumentará. Las tasas de interés a corto plazo tienen un gran efecto en el valor de la moneda del país. La mayoría de los operadores observan otros indicadores económicos con el solo fin de predecir los cambios que acontecerán en el futuro con respecto a las tasas de interés. Lo que hace a las tasas de interés algo fundamental es que a tasas elevadas atraen a inversores extranjeros quienes buscan riesgo cero para su dinero. Sí, muchachos. Entonces, mire todo lo que nos explica que es una decisión de tipos de interés. Asimismo, funciona para el resto de economías, muchachos. ¿Sí? Lo mismo que usted ve o lo mismo que le estoy yo leyendo acá es básicamente lo mismo para Nueva Zelanda, para Australia, para Canadá, para Estados Unidos, para Colombia, para Venezuela, bueno, para cualquier país. Listo. Y pues resumiendo esto, muchachos, ¿sí? Pues básicamente la decisión de la tasa de interés es uno de los reportes de mayor impacto o el más importante. Siempre les he dicho que el más importante para cada país es esta noticia, ¿sí? Porque tienen un impacto de mayor incidencia en el mercado. Y pues básicamente, muchachos, esto lo tenemos presente todos. Por eso, muchachos, cuando estábamos operando binarias, una noche que sucedió el reporte, ¿sí? De las tasas de interés ya no lo podemos ver, pero pues básicamente revisamos, bueno, no revisamos, estábamos operando binarias y resulta y sucede que Reino Unido a la 1 de la mañana tenía los tipos de interés y eso nos desordenó pues bastante el mercado para seguirlo operando. Así que eso hizo que pues básicamente se tuviera que dar por finalizada la sesión. Entonces ¿sí? Es uno de los indicadores, muchachos, que como les digo, quizás ustedes no lo operen, no sea necesario que lo operen, pero sí es necesario que lo tengan en cuenta cuando estén operando, porque pues eso les puede alterar a ustedes bastante la economía. Y si estábamos ahí operando binarias, vimos que el movimiento se dio en todos los mercados, muchachos. No fue solo en el GBP o en la libra, fue en el dólar australiano, en el oro, en el neozelandés, en el canadiense, en todos los activos se dio el movimiento. Unos más fuertes, otros más débiles, pero se vio la volatilidad. ¿Sí? Entonces lo mismo puede pasar con el NZD. Y principalmente, muchachos, el AUD, ¿sí? También se ve afectado si sale una noticia del NZD. ¿Sí? Si sale una noticia del australiano, afecta al NZD. Y si sale una noticia del NZD, afecta al AUD. ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Entonces, como les decía, es uno de los reportes de mayor interés para nosotros los traders porque pues representa bastante volatilidad. Hay que recordar, ¿sí? Hay que recordar y es importante tener en cuenta, muchachos, que por lo general cuando los intereses de una moneda son mayor con respecto a otra, ¿sí? Los tipos de interés son mayor con respecto a otra, esto tiende a fortalecer la moneda con mayor tasa de interés, lo cual indica que es muy posible que dicha economía, ¿sí? Es o sea más saludable, ¿sí? O esté mejor, o esté en estado de expansión, ¿sí? O en un mayor crecimiento que la de las monedas con menor tasa de interés. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta, muchachos, ¿sí? ¿Por qué es importante la decisión de tipos de interés? Pues porque básicamente, ¿sí? Es un indicador que nos dice
que si el tipo de interés de una moneda es más elevado que el de otra, pues básicamente, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, muchachos? Fortalece la moneda. La fortalece respecto a la que está con menor interés, ¿sí? Así que si los tipos de interés suben, esto hace que esa moneda, ¿sí? Que esa moneda específica suba de valor, ¿sí? Suba de valor. Y si los tipos de interés son bajos, pues eso hace que la moneda se devalúe. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muchachos, conceptos importantes, muchachos, ¿sí? Es que, pues, básicamente, ¿por qué hace que la moneda se aprecie? Porque básicamente los inversores extranjeros van a querer refugiarse en esa divisa. Y si todo el mundo quiere un producto, ¿qué va a suceder, muchachos? Cuando todos quieren algo, Se encarece. se encarece. Entonces, mire que no necesitamos saber de economía, no necesitamos tener magíster en economía, sino que con algunas cositas básicas y un poco de lógica, vemos cómo es que funcionan, cómo es que funciona la economía, cómo es que funciona el mercado y por qué las velas suben y por qué las velas bajan. Listo. Está claro qué son los tipos de interés. Y esos tipos de interés 8 veces al año en todos los Son 8 países. veces al año, a veces se reúnan cada 3 meses, a veces cada 2 meses y toman la decisión. De por sí, ¿sí? De esas 8 veces, alrededor de 3 hay cambios en los tipos de interés. ¿Sí? Hace, por ejemplo, desde febrero, ¿sí? Desde febrero, pues, y marzo también, a comienzos de marzo, los tipos de interés estaban muy elevados, muchachos, ¿sí? Los tipos de interés estaban, pues, no muy elevados para el momento, pero como ocurrió lo del crash, ¿sí? ¿Qué les tocó hacer a todas las economías, muchachos? Bajar los tipos de interés, ¿sí? Bajar los tipos de interés para que la inflación, ¿sí? Para que la inflación, en este caso, ¿qué hiciera, muchachos? Bajara. Disminuyeran. ¿Cómo? La inflación en ese caso disminuiría. Si suben, si suben los tipos de interés es porque la inflación está subiendo, ¿sí? Mientras que si bajan los tipos de interés, bueno, es decir, si suben los tipos de interés, la inflación sube, ¿sí? Pero en ese caso bajaron los tipos de interés porque la inflación que se estaba creando fue bastante fuerte, ¿sí? Recordemos que cuando un banco, ¿sí? Cuando un banco imprime tanto dinero, ¿sí? Como por ejemplo en Venezuela, ¿sí? Por ejemplo, como lo que ocurrió en Venezuela, yo no sé si de pronto les pueda mostrar el gráfico o lo que sucedió en Argentina también. A ver. A ver, ¿cómo es que es la divisa de la Argentina? ARG, USD o USDA. ARS USD. A ver si es este. Esto no es. Creo que este. Entonces, USD
ARS. Sí, miren, por ejemplo, muchachos, estos son velas mensuales, ¿sí? Yo les muestro, por ejemplo, velas semanales o velas diarias. Vamos a ver cómo de un momento a otro, pues, el mercado comenzó a alterarse de esta manera, ¿sí? Miren cómo el mercado, ¿sí? Cómo el mercado antes era más estable, ¿sí? Tanto que, pues, básicamente un dólar representaba un peso argentino, ¿sí? El Después, 1 a 1 se llamaba. exacto. Después de esto comenzó el peso, ¿sí? A devaluarse, ¿sí? A devaluarse, lo que hizo que el dólar, pues en este caso, comenzara a subir, ¿sí? A subir bastante, o pues básicamente con lo que se compraba con un peso argentino, básicamente ya no se podía comprar con 3 dólares o con el mismo dólar, ¿sí? Miren, muchachos, el movimiento tan increíble que representa, ¿sí? Miren estas velotas, muchachos, ¿sí? Estas velotas tan increíbles que representan, pues básicamente la inflación, ¿sí? O el hecho de usted tener mucho más, en este caso, muchas más monedas del país que dólares, ¿sí? Miren esto, muchachos, esto no para de subir y sigue subiendo, ¿sí? Esto sigue subiendo. Creo que este mechonzote de aquí, miren este mechonzote tan increíble, ¿sí? Este mechonzote tan increíble que sucedió algunos días, hace algunos días. Lo mismo, muchachos, pues podemos decir, por ejemplo, de nuestra moneda, ¿sí? Juli, El peso colombiano. Sí, y una pregunta, ¿ese USD peso argentino se puede operar o no? ¿Ese no está en ningún broker? eso sí se puede operar, sí, eso sí se puede operar, pero pues nosotros no tenemos ninguna disponibilidad para operarlo. Eso se puede operar, por ejemplo, en un broker, ¿sí? En un broker que, pues, obviamente lo incluya, ¿sí? Hay muchos brokers que solo son de commodities, hay otros brokers que solo son de materias primas, hay otros brokers que solo son de divisas, y esos de solo divisas son los que incluyen, por ejemplo, esa moneda. El que operó esa moneda a la alza, No, pues es que plata. El chorrón dólares, Juanma. El chorrón dólares acá es el que la tiene todo acá. Sí, Acá es la moneda más cotizada, acá, aunque usted no crea, acá todos en dólares. Entonces, sí, por eso el argentino siempre está buscando cómo tener dólares, porque es el refugio de nosotros, sí, claro. prácticamente. Sí, y pues aquí podemos ver el gráfico del peso colombiano, ¿sí? Podemos ver el gráfico del peso colombiano básicamente desde el año 1997, ¿sí? Cuando el dólar valía 1100, bueno, sí, un dólar valía 1100, 1100, 1200 pesos, ¿sí? Después de eso subió bastante, casi hasta los 3000 para el año, pues para el año 2003, y luego de eso tuvo una bajada bastante fuerte, y aquí fue en el año 2008, muchachos, cuando básicamente se consideró que Colombia pues estaba en vía de desarrollo, ¿sí? Que probablemente estaba en vía de desarrollo, ya que pues la economía estadounidense, ¿sí? Estaba bajando respecto a la economía colombiana, ¿sí? Y pues después de eso volvimos a coger pues, una subida bastante fuerte, y después de eso otra vez por acá. Y ya, muchachos, esto es lo que ocurrió después del año 2014, ¿sí? Cuando básicamente la inflación de Colombia comenzó a subir bastante fuerte. Y en este momento podemos ver,
¿sí? En este momento podemos ver lo que pasó pues lo hace poco que sucedió del crash, ¿sí? Esta vela tan fuerte, recuerden que estamos viendo velas semanales, ¿sí? Y el movimientos tan fuertes de aquí fue lo que ocurrió. ¿Qué estamos viendo en este momento? Pues un máximo histórico que lo vimos en los 4.000, en este caso lo vimos en los 4.220 aproximadamente, y pues después de ese nivel no hemos superado máximos históricos. Sí, pero pues básicamente tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, muchachos, y es básicamente los tipos de interés. Profe, Sí, que un comentario ahí, digamos que las tasas de interés son supremamente importantes para los países porque tienen, digamos, una influencia directamente proporcional en el Producto Interno Bruto de las naciones porque afectan el consumo, la inversión y los gastos del gobierno. Entonces, como usted decía, son como los signos vitales ahí que marcan las finanzas públicas de un país y su estado, pues si son sanas o no, y eso se ve reflejado en el comportamiento de la moneda, de la inflación, básicamente. exactamente, ¿sí? Exactamente como nos dice el compañero, ¿sí? Afecta pues eh, bastante a lo que es pues eh, la divisa del país. Entonces, muchachos, en resumidas cuentas y pues agregándole un poco más, ¿sí? Un poco más de explicación a lo que son las tasas de interés, por qué se les llama tasas de interés, y es porque pues básicamente, muchachos, ¿sí? Esto es lo que nosotros adquirimos, ¿sí? Esto es lo que nosotros adquirimos cuando nosotros vamos al banco y solicitamos un crédito, un préstamo, o cuando tenemos una cuenta de ahorros y nos descuentan por la cuota de manejo o por otros tipos de situaciones que siempre nos van a descontar, ¿sí? Básicamente la economía está centralizada en los bancos, muchachos, ¿sí? La economía está centralizada en los bancos. Los bancos mueven la economía, ellos pueden hacer lo que deseen con la economía del país, ¿sí? Es así de sencillo, ¿sí? Los bancos son los mayores tenedores de dinero, por lo tanto ellos pueden mover la economía a su antojo. Entonces, obviamente cuando se les sale de control, ¿sí? Cuando se les sale de control la economía, pues básicamente hay resultados como, estos, o resultados como estos de acá, muchachos, ¿sí? Una economía que imprime dinero, algún día va a explotar y le va a pasar algo como esto, muchachos, ¿sí? Algo como eso va a ser lo que les va a suceder. Entonces, como les decía, muchachos, obviamente la economía no se mueve si nosotros no adquirimos, pues básicamente nada de lo que esos bancos tienen para ofrecernos a nosotros. Y ellos, muchachos, ¿sí? Con esta decisión de tipos de interés, pues básicamente nos dicen a nosotros algo como lo siguiente, es un ejemplo, ¿sí? Yo le voy a prestar a usted 3 millones a una tasa de interés del 0.25%. ¿Sí? Entonces nosotros adquirimos ese préstamo y pues por adquirir ese préstamo quiere decir que nosotros estamos contribuyendo a que la economía se mueva. Y si la economía se mueve, pues básicamente esto afecta directamente pues a la economía del resto de personas. ¿Sí?
Entonces es básicamente así. Para alguien no está claro lo que estoy diciendo, muchachos, de esto de los tipos de interés. Porque es la noticia más importante, porque es la noticia más importante para todos los países. Sí, está claro. Muy claro, profe. Ok, muchachos, entonces el tipo de interés queda totalmente claro. Para el día de mañana, en la clase de mañana vamos a ver y vamos a analizar qué va a pasar con los tipos de interés de qué país, de Nueva Zelanda. Listo, muchachos. Entonces, teniendo esto claro, ¿sí? Vamos ahora a analizar, ¿sí? Yo creo que hasta aquí podemos finalizar lo que es el Ponzi. Entonces, muchachos, bueno, primero que todo, antes de explicarle, vamos a ver, por ejemplo, cuando hay una noticia del Ponzi. Por ejemplo, miren aquí, esto es el día jueves, ¿sí? Esto es el día jueves, aquí a las 12 del mediodía, ¿sí? Las declaraciones de Kashkari, miembro del Ponzi. Kashkari, pues es una persona que se llama así, Kashkari, o Kashkari, no sé cómo se le dirá por allá, pero pues básicamente es alguien que se llama Kashkari y que es el miembro del Ponzi. Y así sucesivamente, muchachos, esta noticia no va a tener, en anterior no vemos nada, ¿sí? Si ve que no ven nada, pero al contrario de las que sí tienen, básicamente, muchachos, tiene ¿qué? Eso es un speaker, ¿sí? O pues básicamente un símbolo de audio, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir, muchachos? Que pues básicamente es alguien que va a dar comentarios de algún miembro del PONSI, ¿sí? Es decir, que si yo fuera miembro del PONSI, pues ahí aparecería declaraciones de Julián, miembro del PONSI. ¿Y qué se dice en la declaración? Pues básicamente, muchachos, un informe, ¿sí? Los inversionistas, la economía, el país, necesitan que el PONSI, les voy a explicar qué es, esté constantemente dando declaraciones de cómo se está comportando la economía. Entonces, muchachos, ¿qué es el FONSI? ¿Sí? ¿Qué es el FONSI? Exacto, Liliana está muy pendiente, Liliana está muy pendiente de la clase. Ella ya nos está respondiendo qué es el FONSI. Pues básicamente es el Comité Federal de Mercado Abierto. ¿Sí? Comité Federal de Mercado Abierto, se los voy a poner acá. Comité General de Mercado Abierto. Listo, muchachos. Y pues, para resumirles un poco y terminar con la clase, ¿sí? Pues vamos a ver qué es esto del FONSI. Como podemos ver, pues en sus siglas, ¿sí? Pues básicamente tiene que ver con, ¿qué? Con un comité, ¿sí? Con un comité
o básicamente un grupo, ¿sí? Un grupo de personas selectivas de cada país. No solo está el FONSI, también están otros comités, ¿sí? Otros comités de otros países que pues también hacen lo mismo que este comité, solo que como es de Estados Unidos, muchachos, pues básicamente hay que estar muy pendiente de lo que ellos digan, porque dependiendo de lo que ellos digan, como les he dicho, ellos básicamente pueden alterar la economía, ¿sí? Entonces vamos, por ejemplo, a mirar qué es esto de las declaraciones o qué nos aparece acá. Bueno, mire que, por ejemplo, ¿sí? ellos de vez en cuando hacen una declaración. El miembro más importante de este comité o de este grupo, pues es, no sé si ustedes de pronto me puedan decir en este momento, tengan alguna idea de quién es el miembro más importante del FONSI. Julio, o sea, como entidad. Sí, o sea, Sí, yo creo el presidente, ¿no? El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Reserva Federal de los Estados Unidos. Exactamente. ¿Sí? El presidente de la Reserva Federal, ¿sí? ¿Y qué es la Reserva Federal, muchachos? Básicamente la entidad, ¿sí? En resumidas cuentas, que imprime dinero. ¿Sí? Es así tan sencillo como definirlo de esa manera. Entonces, efectivamente, no sé si de pronto por aquí encuentre, estoy tratando de encontrar de pronto si alguien del FONSI, porque cuando sale una declaración del presidente de la Reserva Federal, ¿sí? ¿Cómo se llama el presidente, muchachos? Creo que es Colin Powell. No. ¿A cuál? Miembros actuales, entonces, Benz S. Bernanke. No, mentira. Este tipo de noticias, ¿sí? Noticias como la decisión de los tipos de interés, ¿sí? Básicamente sabemos que el mercado hace algunas fechas se estuvo moviendo, o lo que fue finalizando el año pasado, se estuvo moviendo bastante, ¿sí? Bastante las bolsas básicamente por los tweets del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí? Que básicamente estaban instando a que la Reserva Federal, exactamente, pues Powell, ¿sí? Bajara los tipos de interés. Y pues básicamente, muchachos, siempre que Donald Trump, pues básicamente tiraba un tweet, eso movía bruscamente las bolsas, ¿sí? Las movía con bastante volatilidad. Recordemos que a pesar de que es el presidente de los Estados Unidos quien elige al presidente de la Reserva Federal, básicamente es una entidad que supuestamente está alejada, ¿sí? Está alejada y es totalmente independiente y autónoma, ¿sí? De lo que son, pues, los cargos políticos, ¿sí? Así que, pues, básicamente, yo no creo, pues, que yo siendo el presidente y le voy a dar trabajo a uno de ustedes, ¿sí? Y le pida, por favor, por ejemplo, que digamos, le voy a decir, por ejemplo, a Andrés, ¿sí? Andrés, necesito que baje los tipos de interés y entonces, pues básicamente, y como yo le di trabajo a Andrés, Andrés me va a decir, no, es que yo puedo hacer lo que quiera y yo no lo voy a ayudar a usted. Pues eso puede suceder, pero pues teniendo en cuenta el factor de lealtad, a veces los humanos, ¿sí? Los humanos
el factor de lealtad lo ponen por encima de algunas otras cosas y eso puede afectar, pues básicamente este tipo de decisiones. Por eso, cuando Donald Trump ponía que, pues básicamente la Reserva Federal era ineficiente, ¿sí? Por no tomar las medidas necesarias de bajar los tipos de interés, esto, muchachos, instantáneamente movía el mercado de forma brutal, ¿sí? La movía de una con mucha volatilidad. Entonces, básicamente, nosotros no estábamos pendientes de fundamentales, sino de la cuenta de Twitter de Donald Trump. ¿Sí? Así de sencillo. Y como pues, si alguien ha visto la cuenta de Twitter de este señor, se va a dar cuenta que él, básicamente, pues yo no sé si es él o no sé si son varios o no sé si él le da la cuenta a alguien para que se la administre, pero básicamente, muchachos, él cada momentico está tirando tweets. ¿Sí? Y todos los que tengan que ver con economía, ¿sí? Incluso hay analistas que pues básicamente miden las letras de Donald Trump y cuáles tienen que ver con economía y a esas le prestan más atención. Cualquier noticia o cualquier comentario que haga Donald Trump en Twitter y que tenga la palabra economía mueve el mercado, ¿sí? Así que pues yo personalmente en esos tiempos pues me parecía increíble cómo una sola persona en el mundo podía hacer que mañana y rascarse la cabeza y decir, ve, voy a joder a unos cuantos, y lo jode, y unos cuantos son millones de personas, pues eso es básicamente tener poder, ¿sí? Y eso solamente lo tiene el presidente de los Estados Unidos. Entonces nosotros, ¿sí? O yo personalmente en ese tiempo hacía mucho análisis fundamental con los tweets del presidente. Entonces, muchachos, les estaba comentando que la Reserva Federal, ¿sí? Pues que pues básicamente el FOMC es un comité, ¿sí? De los integrantes, ¿sí? Pues básicamente que tienen que ver con la Reserva Federal, que es la que imprime o la que decide cuántos billetes imprimir, como el Banco de la República de Colombia, ¿sí? Entonces, el FOMC, muchachos, es ese comité que nos da pistas, ¿sí? Que nos da pistas de cómo está funcionando la economía, ¿sí? Y pues básicamente, muchachos, el consorcio, ese comité, ¿sí? Es público y pues básicamente controla la estructura organizativa, ¿sí? La estructura organizativa de pues, la economía en general. ¿Está claro, muchachos, qué es el FOMC? Así es. Cabe resaltar, muchachos, que pues del FOMC son 12 miembros, ¿sí? Cada uno de ellos habla, ¿sí? Y algunos dicen cosas importantes y algunos no. Por ejemplo, declaraciones solo duran 15 minutos alrededor porque a veces algunos periodistas hacen preguntas tratando de, ¿cierto?, de sacar información y a veces, muchachos, si la entrevista dura más del tiempo, esto da pie a que se generen nuevas inquietudes, a que quizás estas personas no sepan cómo responder, ¿sí? Y pues básicamente de pronto generen un impacto en el mercado en su forma. ¿Sí? Ellos lo que tratan es de ser bastante cautelosos con sus palabras, ya que como les digo, cualquier cosa que ellos digan, pues puede afectar mucho el mercado. Entonces, muchachos, yo espero que estos cuatro, ¿sí? Estos cuatro reportes económicos nos hayan quedado claros, ¿sí? El NFP, segunda noticia más importante,
tasa de desempleo que sale con el NFP y los tipos de interés. Los tipos de interés, noticia supremamente importante. Sí, la primera más importante, luego NFP, tasa de desempleo, sí, y vamos a mirar luego que, pues, cuáles son estos siguientes reportes económicos para estar, pues, más empapados de lo que estamos viendo, sí, en cuanto a la clase de análisis fundamental. ¿Listo, Profe, una muchachos? una preguntita para terminar. En este caso, entonces, por ejemplo, si tú hablas que son 12 miembros de este comité, serían como los presidentes, los miembros serían como los presidentes, los 12 presidentes de los bancos más importantes de los estados, de algunos de los estados pues, de Estados Unidos, o sea, sí, 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 exactamente. ¿Sí? Son serían los presidentes de los el bancos. fijo, sí, el fijo, el fijo es el de la Reserva Federal, Sí. ¿sí? También, y también, como tú dices, están los demás presidentes de los principales bancos del país, en este caso de Estados Unidos. Cada uno de ellos, ¿sí?, tiene voz y voto a la hora de elegir si o no van a bajar los tipos de interés. Entonces, resulta y sucede que, por ejemplo, el jueves que va a hablar Cas no sé qué, pues básicamente, por ejemplo, vean, por ejemplo, Cas Harry. la próxima, el martes, bueno, es decir, mañana, Hoy habló uno a las 11 de la mañana. no habíamos visto exactamente, mire que mañana habla a las 8 de la mañana Bullard, luego a las 8 de la mañana va a hablar Cascari, luego a las 9 de la mañana va a hablar Harker, luego Juárez, y así sucesivamente, muchachos, los 12, luego, por ejemplo, a las 4 habla Mestre, ¿sí? Entonces, mañana, miren que mañana va a ser un día importante porque van a hablar los integrantes del FONSIL, la mayoría. ¿Y qué quiere decir esto, muchachos? Que básicamente, si todos concuerdan con lo mismo, miren que cada uno tiene voz y voto a la hora de tomar las decisiones, si bajan o no bajan los tipos de interés, ¿sí? Pues básicamente esto, muchachos, nos da a nosotros indicios de cómo se puede comportar la economía, ¿sí? Entonces, son los 12 miembros de los otros bancos, ¿sí? De los bancos importantes de ese país, y que entre estos deciden si suben o no los tipos de interés, ¿sí? Eso es todo. Entonces, mire cómo se correlacionan estos informes, ¿sí? Si hay 7, muchachos, ¿sí? Si hay 7 miembros, si hay una diferencia de 2 o más, pues básicamente ganan la mayoría. Ok. Y pues eso es una ley, muchachos, ¿sí? Es una ley por la cual ellos tienen que dar su informe, ¿sí? El FONSI debe reunirse al menos 4 veces al año en la capital del país, es decir, en Washington, y esto lo vienen haciendo desde el año 1981, ¿sí? Y se celebran 8 reuniones calendarizadas en intervalos de 5 a 8 semanas. Y pues básicamente, si las circunstancias de la economía del país requieren la consideración de una acción, ¿sí? De una acción como la de bajar o subir los tipos, pues básicamente esto también se programa, ¿sí? Y se puede hacer, muchachos, también por una conferencia telefónica, no tienen que reunirse, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó cuando hubo el crash? Los Estados Unidos bajó los tipos de interés dos veces en una semana. Eso jamás se había visto en toda la historia. ¿Sí? Bajar los tipos de interés 2 veces a la semana, y básicamente eso no frenó la bajada de las bolsas. Pero mire que a largo plazo, muchachos, que vemos hoy, que vemos en estos momentos, que la economía básicamente ya se recuperó. Pues es decir, no la economía en general, sino la de los Estados Unidos. Esto que vemos aquí representa, muchachos,
Esto que vemos aquí, muchachos, representa que la economía se recuperó bastante, es decir, ya tuvo una recuperación de más del 50%. Eso quiere decir, muchachos, que la economía se está recuperando según el gráfico. Según informes, no es así. Sí, pero nosotros no trabajamos con informes, sino que nosotros trabajamos con lo que vemos aquí, así de sencillo. Entonces, muchachos, esos son los 4, mire que son eventos importantes, ¿sí? Eventos importantes. Mañana, quién sabe qué pueden decir unos, a veces unos discrepan de otros, y esto genera confusiones en el mercado y todo se descontrola. Listo, muchachos, entonces yo espero que pues haya quedado bastante. Nada sirve que estemos aquí tratando de aprender, ¿sí? Sino que pues más bien solamente nos dedicamos a recibir señales y no más. Sí, muy chévere, muy chévere. Listo, Profe, por ejemplo, este señor Bullard, que es el que va a hablar mañana, es el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Y el tipo es muy importante, es el 7º economista más influyente del mundo. Entonces, bueno, pues, sí. miren, muchachos, la compañera le apasiona bastante esto, ¿sí? Yo Está veo que le interesante. apasiona. Y pues miren los datos de las ventas, es el que pues toma la decisión, ¿sí? Entonces, pues un economista tan importante, muchachos, hay que escucharlo, hay que saber qué dice el hombre, ¿sí? Y pues obviamente todo esto, muchachos, se puede ver en la página de YouTube del FONSIT, ¿sí? Esto se puede ver en la página de YouTube del FONSIT, donde salen pues esta gente hablando, y pues de pronto con el traductor un poco más tarde podemos ver qué dice, o al menos a veces yo trato de seguir las noticias de Donald Trump cuando habla Donald Trump o Jerome Powell, ¿sí? Yo veo los comunicados en YouTube. Chévere, chévere. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok. Más por aportar o decirnos. El profe, quisiera para Sí, cuéntame. Espera, Johnson, que yo no te estoy escuchando bien. No sé si los demás sí te escuchan, pero yo no. Ahí cómo se escucha. Ahí ya mejor. Bueno, que digamos que una conclusión de todo eso, digamos que el Comité Federal o sea, como los Estados Unidos son unas confederaciones, entonces digamos que si bien el señor Powell tiene una gran influencia por tener la incidencia del señor Trump, pero se respeta también mucho las opiniones de los demás miembros, porque, digamos, a nivel mundial, si uno observa una multinacional, pues cuando habla un presidente, él lleva la vocería, pero en este tipo de comité, según eso, los otros también tienen cierta incidencia, de ahí que tú decías lo de los cisnes negros. Sería como una conclusión que me queda de este trabajo que nos presentaste. Gracias. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Pues obviamente los miembros del comité, ¿sí? Del comité tienen que, todos están de acuerdo. ¿Sí? Por eso a veces sacan un reporte, se llama el reporte de los puntos, y es básicamente un gráfico en estructura de triángulo o en estructura de pirámide, donde básicamente, dependiendo la pirámide, nosotros podemos deducir en los próximos meses cómo van a ser los tipos de interés. ¿Sí? Eso lo vamos de pronto a ver en las siguientes clases. Se llama el reporte de puntos y es básicamente las personas, ¿sí? Las personas que están a favor o las que no están a favor, y las personas que están a favor o las personas que no están a favor, en qué casos sí aprobarían de pronto una subida o una bajada de tipos. Entonces, todos estos datos nos ayudan a deducir mejor los futuros movimientos que haga, pues en este caso, la Reserva Federal. Listo, muchachos. ¿Alguien más tiene algo por decir? Que hoy estuvo muy interesante, muy productivo la clase. Bueno, Sí, Diana, muy excelente, profe. Gracias por
tus Me parece aportes. muy bien, Muy muchachos, bien, que gracias. les agrade la clase. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos, es con mucho gusto. Entonces vamos a dejar así por el día de hoy. En la clase de mañana va a ser pues básicamente más analítica, ¿sí? Vamos a analizar qué va a pasar con el neozelandés. Y pues esperamos que esta semana, muchachos, ¿sí? Finalicemos con lo que es el análisis fundamental para que la próxima semana comencemos con el análisis técnico. Listo, muchachos, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Vamos a dar por finalizada la sesión.